Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de Uniswap y concretamente vamos a hablar de la versión 3. Uniswap, como seguramente ya sabéis, es un DEX, uno de los DEX más conocidos, si no el más conocido. De hecho, la mayoría de DEXs que nosotros conocemos, como puede ser Pegasus y 200 o 300 más, son prácticamente copias, son forks, son versiones modificadas de Uniswap. Y por tanto, pues siempre ha estado a la vanguardia al ser el pionero en el ecosistema DeFi. Y en este caso lo que han lanzado es la versión 3 y en esta versión 3 lo que han aportado es una forma diferente de armar los LPs. De hecho, a esto ya no se les podía llamar en sí como LPs, sino que sería pues como una especie de liquidez concentrada que abarca un rango muy inferior al que nosotros solemos utilizar. Ahora lo voy a explicar con ejemplos para que lo podáis entender de una forma más sencilla, pero ya os digo que el concepto a entender es bastante más complejo que cuando nosotros montamos un token LP al 50% con Ethereum y USDT o USDC, lo dejamos ahí, simplemente farmeamos en cuanto a las comisiones que nos va dando el DEX y con esto pues vamos recolectando y nosotros lo vamos invirtiendo ya en lo que queremos. Es bastante más complejo que eso. El funcionamiento en sí es el mismo, pero en cuanto a la preparación de, por así decirlo, el token LP, que aunque no sea quizás el nombre correcto, le vamos a llamar así para no confundirnos. Y bueno, aquí tenéis el intercambio, que como podéis ver es muy sencillo y ahora mismo está disponible no solamente en la red de Ethereum, sino también en la red de Polygon, que es la que vamos a utilizar para el ejemplo, y también estaría disponible tanto para Optimism como para Arbitrum, que como sabéis son rollups que permiten una mayor escalabilidad a Ethereum y que las comisiones son mucho más bajas. Pero en el caso de Polygon Matic, teniendo en cuenta que ya es compatible, pues ha generado bastante hype a nivel de YouTube. De hecho, yo he visto bastantes vídeos en los cuales pues hay mucha gente muy ilusionada y yo para estas cosas pues normalmente suelo ser bastante más escéptico. Y os voy a comentar pues los motivos por los cuales yo creo que sí, que puede estar bastante bien, no lo pongo en duda. Estamos hablando de los pioneros prácticamente de DeFi, pero también creo que hay que tener en cuenta ciertas cosas y que no solamente es oro todo lo que reluce y que también tiene sus inconvenientes. Para el caso de que vosotros queráis enviaros Matic a vuestra billetera de MetaMask, porque necesitáis Matic para poder hacer simplemente las transacciones. Bien, podéis utilizar este bridge de aquí y enviároslo creo que desde Ethereum, o si no, simplemente pues podéis coger vuestra billetera de MetaMask, simplemente la copiáis aquí, ¿vale? Tenéis que estar dentro de la red de Polygon, la copiáis aquí al portapapeles y os vais a vuestro DEX o CEX favorito. En mi caso yo he utilizado Coinex y me he pasado Matic directamente desde aquí. Simplemente te vienes aquí a Assets, vas a Withdraw. Aquí seleccionas Polygon Matic y aquí pegas tu dirección. Después simplemente seleccionas el máximo de Matic y le das a Withdraw. Esperas unos minutos y ya lo recibes. Y no sé si os fijasteis antes en mercado cómo ha habido una subida de Matic que mucha gente achaca a precisamente pues que se ha lanzado esta V3 dentro de la red. Lo cierto es que yo no lo sé si ha sido por eso o no. Es cierto que seguramente que ha tenido cierta influencia y me refiero concretamente a esta pequeña subida de aquí, que la verdad pues que es bastante interesante y que seguramente bastante gente pues pudo hacer mucho dinero. No me voy a meter más en eso porque la verdad es que lo desconozco. Y en cuanto a lo que sería la forma de proveer liquidez, aquí tenemos un documento de ayuda que nos deja el propio Uniswap, que después os dejaré en la descripción, y nos va indicando paso a paso cómo tenemos que hacer las cosas. Por un lado, evidentemente tenemos que tener agregada la red de Polygon Matic a nuestro MetaMask y una vez que la tengamos agregada, que eso simplemente lo podemos hacer conectándonos desde Ethereum y después cambiando a la red de Polygon, ya nos sale una ventana flotante en la cual nosotros podemos agregar la red de Polygon Matic o si no podemos añadirnos nosotros de forma manual y una vez que tenemos hecho eso pues ya nos vendríamos aquí a lo que es el swap y una vez dentro del swap tenemos que seleccionar a qué pares nosotros queremos intercambiar. Una vez que tenemos hecho eso después tendríamos que revisar los fees, es decir, cuál sería nuestro fee más adecuado para los pares que vamos a establecer.
¿vale? Que en principio el de 0,05 sería el fee mejor para pars de estables, es decir, por ejemplo, si armamos un par de USDC contra DAI, sería este el correcto. Después, si armamos un par como sería Ethereum contra USDC, Ethereum contra DAI o Ethereum contra USDT, sería este fee de 0,3. Y para pares muchísimo más volátiles, en los cuales emparejamos pues, una moneda que puede ser volátil, como puede ser Ethereum, pero que no es demasiado volátil, contra una moneda que aquí nos pone de ejemplo GTC, que la verdad que ni la conozco, pues en este caso seleccionaríamos el fee del 1%. De todas formas, el DEX normalmente ya suele ser capaz el de determinar cuál es el fee adecuado que nosotros debemos seleccionar. Después tenemos que establecer el rango de precios, y esto después lo voy a explicar a través de una herramienta que han publicado y que tenemos acceso aquí, ¿vale? Que sería esta de aquí. Hay un par de ellas, pero creo que la más sencilla de entenderlo sería esta de aquí, la de defilab.xyz. Esta tercera que está publicada aquí no funciona, o por lo menos a mí ahora mismo no me está funcionando, y esta de aquí la veo un poquito más compleja. Y finalmente lo siguiente que tendríamos que hacer una vez que establecemos el rango de precios sería depositar nuestra cantidad. ¿Vale? Que la cantidad pues no iría necesariamente 50% de una criptomoneda y 50% de otra, sino que esto iría en función del rango de precios que nosotros establezcamos, ¿vale? Eso sería a grandes rasgos la forma de proveer liquidez. Ahora ya simplemente pues quedaría aprobar y añadir, y con eso ya iríamos generando con nuestra posición abierta una serie de ganancias. Y después también tenemos aquí en Uniswap, a través del blog, un artículo muy interesante en el cual analizan cómo irían las ganancias si nosotros pues utilizásemos los LPs de la V3 en comparación con los LPs de la V2, y en la mayoría de los casos les sale que ganaría la V3, pero también es cierto que ellos reconocen, en algunos de los casos no lo vamos a ver a fondo porque si no el vídeo sería muy largo, pero os dejaré el enlace para que lo veáis en la descripción. Y aquí en las pruebas que ellos han hecho también hay casos donde reconocen que en la V2 sí que se obtendría un retorno mayor. Y aparte también estamos dando por hecho que la gente que está montando estos pares está sabiendo exactamente lo que hace, lo cual pues yo pongo bastante en duda, porque el método me parece bastante complejo y no es tan sencillo como armar un token LP al 50%, controlar que simplemente tienes un riesgo de impermanent loss, que es una especie de vasos comunicantes, y que si una criptomoneda sube de precio, se compensa lo que sería el valor dentro de la pool y por tanto se reduce la cantidad de criptomonedas que hay de esa que subió de precio y se aumenta la de la otra para que así siempre estén al 50%. Aquí el proceso para entender esto es bastante más complejo. Así que nos vamos a volver otra vez aquí a la página que os había comentado, que es esta de DefiLab. La abrimos y vamos a poner un ejemplo. Para lo que sería la pool, ellos ya nos ponen un ejemplo de Ethereum contra USDC, Ethereum grapeado, y ya establecen también unos rangos, que en este caso el rango de precios lo vendríamos aquí y sería un mínimo de $486 y un máximo de $1.946. Y voy a irlo explicando poquito a poco, paso a paso, para que entendáis esto. Aquí nosotros estaríamos añadiendo una especie de LP, no es un LP porque realmente al final nosotros lo que nos dan es una especie de NFT. Supongo que esto viene dado por el hecho de que tenemos pues una especie de token LP único y por eso nos dan una especie de imagen representativa de lo que sería nuestro token LP, pero básicamente nosotros lo que estamos aquí añadiendo es liquidez por parte de dos criptomonedas. Por un lado sería Ethereum, por el otro lado sería USDC. Hasta ahí creo que es bastante entendible. Después aquí nos establecería las ganancias que nosotros obtendríamos en cuanto a este rango de precios. Y aquí ya viene lo más complicado, ¿vale? Por un lado, nosotros tenemos que establecer un precio mínimo para Ethereum y un precio máximo. Nosotros establecemos el precio al cual creemos que ese token no va a llegar a superar nunca por abajo y al cual creemos que no va a llegar nunca a superar por arriba, ¿vale? Y en estos márgenes, cuanto más grande sea el margen, nosotros menor APR vamos a obtener. Cuanto más pequeño sea el margen, mayor va a ser el APR, ¿vale? Por tanto, si nosotros
establecemos aquí un margen muy pequeño, como podéis ver, la multiplicación de las ganancias, es decir, los fees que a nosotros nos dan, porque a nosotros al fin y al cabo lo que nos dan son las comisiones que se hacen por el tema de los intercambios, esto suele ser así prácticamente en todos los DEXs, sería mayor. Pero esto es muy bonito. ¿Pero qué problema tiene esto? Que si nosotros nos salimos de este rango, en ese momento ya no estamos generando ningún tipo de fees. ¿Vale? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos operando en un token LP normal, nuestro rango está abierto al 100% y por tanto, pues el APR es muy inferior. En este caso nosotros estamos diciendo, a ver, yo creo que este token LP se va a mover en estos precios, ¿vale? Y mientras se esté moviendo en estos precios, yo voy a generar fees. En el momento en el cual ese token LP o ese NFT, llamarle como queráis, se salga de esos precios, nosotros no vamos a estar generando ganancias de ningún tipo. Y aparte, la forma de impermanent loss que vamos a tener aquí, para este caso que estamos poniendo en concreto, sería que si por ejemplo Ethereum baja por debajo, vamos a poner de $472, automáticamente lo que haría ese token LP sería convertirse totalmente en Ethereum. Que hay mucha gente que utiliza el argumento de decir, bueno, a mí al fin y al cabo tampoco me importa que todo se me convierta en Ethereum. Al fin y al cabo, a mí Ethereum es una criptomoneda que me interesa. Bueno, a ver, te interesa hasta cierto punto. Es decir, si tú armas un token LP con Ethereum contra USDC o contra USDT y has comprado Ethereum a $2000 y Ethereum acaba valiendo $200 y mientras tú estás farmeando has sacado $50, 100 o incluso 500, me da exactamente igual, a lo mejor tampoco te hace tanta gracia, por mucho hecho de que tengas Ethereum y de que Ethereum sea una criptomoneda que te interese. Esto yo lo veo bastante interesante, sobre todo para mercados donde estamos bastante laterales, es decir, donde el rango de precios no es ni muy alto ni muy bajo, pero teniendo en cuenta que estamos en un bear market y que no sabemos exactamente dónde va a acabar Ethereum ni dónde va a acabar Bitcoin, y de hecho, como sabéis, no hace mucho hubo una noticia que afectó bastante al precio de Ethereum, como fue el tema de Celsius, que todavía está ahí candente, y teniendo a la vuelta de la esquina el paso de Proof of Work a Proof of Stake, no sé yo hasta qué punto el coger y decir, bueno, yo voy a fijar unos rangos de precio de entre $500 y 1500 y así obtengo una mayor rentabilidad y al mismo tiempo pues creo que no voy a perder dinero. En fin, no sé yo hasta qué punto. Es decir, hay que hilar muy fino y después también hay que tener ciertos conocimientos de trading o del mercado. Es cierto que nosotros con este sistema tenemos una oportunidad mucho más grande de ganar dinero, de concentrar nuestras ganancias en un determinado rango y excluir el rango infinito, porque nosotros cuando armamos un token LP al 50% de los clásicos de la V2, lo que estamos haciendo es que intentamos interceptar las ganancias desde cero hasta el infinito en cuanto a subida y bajada de precio. No sé si esto queda muy bien explicado, pero es que no sé explicarlo mejor. En este caso nosotros sí que estamos diciendo no, entre este margen y este margen. Entonces estamos acotando muchísimo más las ganancias y por tanto al tener la posibilidad de salirnos de ese rango, pues evidentemente nos están pagando un mayor APR. Pero también no es menos cierto que corremos el riesgo de no estar generando ningún tipo de ganancia. Y en caso de un token LP el cual nos esté pagando un APR más o menos, pero no lo esté pagando siempre, ahí siempre vamos a estar generando algo. Y quizás en un mercado como el que nos está tocando vivir, pues no sé yo hasta qué punto la rentabilidad de uno y de otro es superior. No sé, habría que verlo, no me estoy posicionando, repito, pero como he visto tantos vídeos tan positivos de cara a este sistema y vendiéndolo como la panacea, y yo ya he vivido ciertas cosas como las DeFi 2.0 que iban a arrasar totalmente con todos los sistemas de DeFi 1.0 y al final ya sabéis todos lo que ha pasado con las DeFi 2.0, pues en este caso ni mucho menos quiero comparar este sistema, que es un sistema que viene de Uniswap, que es el DEX principal, el primer DEX, el primigenio. Y evidentemente, pues aquí no son 4 iluminados los que han hecho esto, aparte de que nosotros tenemos la posibilidad de seguir utilizando un rango completo, es decir, se puede utilizar exactamente igual la V2 y después os enseñaré cómo cuando hagamos el ejemplo,
pero sí que hay que cogerlo con pinzas, sobre todo en la situación actual y teniendo en cuenta pues que es una tecnología nueva y que no sabemos todavía cómo va a responder, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nosotros todo, es decir, absolutamente todo lo que hacemos en DeFi es experimentación, es decir, somos pioneros, somos conquistadores y por tanto, pues somos los que nos vamos a comer las mejores ganancias, las mejores oportunidades, pero también nos vamos a comer los mayores fracasos y también pues vamos a vivir situaciones como el colapso de Terra que ya hemos vivido, como este bear market que parece más que confirmado y pues con la situación actual de la economía y todo el tema. Así que ya me he enrollado demasiado, espero que más o menos haya quedado claro, seguramente terminaré haciendo algún vídeo más, algún vídeo de resultados o lo que sea, matizaciones. Aquí a esta herramienta se puede sacar mucho más partido, se puede calcular el riesgo de impermanent loss con respecto a la V2, se pueden hacer diferentes estrategias, enfrentar una a otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis ahí la herramienta, pero básicamente yo lo que quería era dar unas pinceladas para que podáis entenderla y aprender a utilizarla. Y ahora ya nos vamos a ir a lo que sería proveer la liquidez. Para ello vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en el cual voy a explicar cómo hacer el intercambio. Os voy a enseñar antes aquí el tema de los charts, que me parece muy interesante, y es que aquí nosotros podemos ver no solamente la liquidez, es decir, el TVL que hay para esta V3 dentro de Polygon Matic, sino que además podemos ver también los pares de criptomonedas más utilizados, los que tienen más liquidez concentrada, y entre ellos pues tendremos varios pares de estables en los cuales también nos indican el fee seleccionado, y para el ejemplo yo voy a seleccionar este de aquí, el que empareja a USDC contra una criptomoneda stablecoin sobrecolateralizada como es DAI. Así que nos venimos ya aquí a Uniswap y voy a seleccionar Matic, en este caso voy a seleccionar 15 Matic, los voy a convertir a USDC, confirmo el swap y ahora pulso sobre confirmar. Una cosa que os tengo que decir sobre Polygon Matic, que es una red que todavía no habíamos visto en el canal, es que tiene unas comisiones de transacción muy bajas, es decir, son muy bajas, funcionan muy rápido y la verdad es que me está gustando bastante. Es una red que hasta ahora no había utilizado, pero que la veo muy interesante. Aquí podéis añadir USDC a vuestra billetera MetaMask para poder visualizar las cantidades. Pulsamos sobre cerrar y ahora voy a seleccionar otros 15 Matic y los voy a convertir a DAI como habíamos quedado, así que espero a que se cargue y pulsamos sobre swap. Confirmamos que se ha actualizado el precio y confirmo ahora el swap. Vale, ahora ya nos podemos venir aquí a pool y le damos a abrir una nueva posición. En este caso, como podéis ver, pues yo tengo aquí una posición que cerré para hacer pruebas antes, exactamente con la misma pool, y vamos a darle a nueva posición y seleccionamos DAI y por el otro lado seleccionamos USDC. Aquí nosotros podemos establecer los fees más adecuados, que antes ya os he explicado que en principio para monedas estables lo mejor sería utilizar este. ¿Vale? El 90% seleccionan este, pero podemos editarlo y podemos seleccionar, por ejemplo, este de 0,05 que lo seleccionan el 10% restante y los demás sí que no lo selecciona nadie. En mi caso voy a ser conservador y voy a utilizar el que todo el mundo utiliza. Aquí seleccionaría el máximo sobre alguna de las criptomonedas y después ya me da la opción de previsualizar. Y aquí tengo que establecer los precios de mínimo y de máximo en los cuales yo quiero que se mueva esta criptomoneda. Y si nosotros queremos establecer el rango completo, es decir, el rango de la V2, simplemente pulsamos aquí sobre Full Range. Y de esta forma ya estaríamos farmeando de forma normal y al 50%. Y de esta forma, otra cosa que también nos va a hacer es coger la liquidez aproximada de cada par de monedas. Es decir, no tiene por qué ser al 50%. Puede ser 60% de una o 70%, 30% de la otra, etcétera, etcétera. Aquí le damos a previsualizar, ya nos indica pues todo lo que habíamos hablado y pulsamos sobre añadir. Aparte también nos está señalando que actualmente nos encontramos en el rango y esto después lo vamos a ver porque si no nos encontramos dentro del rango pues evidentemente no estamos generando ningún tipo de beneficio. Pulsamos sobre añadir, seleccionamos ahora confirmar y cerramos ya. Esperamos a que se complete la operación y ya nos indica que se ha completado, que se ha añadido el par de DAI contra USDC. Recargamos la página y aquí podemos simplemente indicar que no se muestren nuestras posiciones que ya están cerradas. Aquí, como podéis ver, nos vuelve a indicar que estamos en rango.
pulso sobre ella y aquí podéis ver lo que os comentaba, el tema del NFT, que sería este de aquí. A mí me parece más una curiosidad que otra cosa. Y después aquí también tenemos los fees que nosotros hemos generado y los podemos recolectar pulsando sobre este botón. Si nosotros queremos incrementar la liquidez, simplemente pulsamos sobre este botón de aquí y la incrementamos. También podemos variar nuestras posiciones. Y si lo que queremos es eliminar nuestra liquidez, pulsamos aquí sobre remover liquidez y se haría igual que en cualquier DEX convencional. Pulsamos sobre máximo, sobre el 75%, 50%, el porcentaje que nosotros queramos eliminar de nuestro token LP. Pulsamos sobre remove y automáticamente ya esta especie de par se deshace, porque en este caso no estamos armando un token LP, sino que agregamos liquidez de una criptomoneda y liquidez de otra criptomoneda por separado. Y bueno, hasta aquí este vídeo, que espero que más o menos os haya aclarado un poquito cuáles son las cosas a tener en cuenta sobre Uniswap V3, también las cosas negativas o por lo menos no tan positivas, no tanto de hype y de decir que esto es la panacea y que ya se va a cargar a todos los DEX existentes. Es cierto que tiene muchas cosas muy interesantes, eso es cierto, no lo niego, pero también es cierto que es una tecnología más compleja, también es cierto que requiere de ciertos conocimientos, que al mismo tiempo tiene sus riesgos, no de perder totalmente nuestra liquidez, como sería una posición apalancada, pero sí de tener un impermanent loss muy grande. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.